Bien, el BID acaba de publicar un diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina y para el Perú ha publicado un informe especial que explica la posición del Perú en este índice de desarrollo del servicio civil. Hay un índice de desarrollo del servicio civil y el Perú ha pasado del puesto 29, pero mejor dicho, ha pasado de 29 a 41 puntos, ha mejorado entre el 2011 y el 2015. Entonces ahora estamos por encima del promedio regional, antes estábamos por debajo del promedio regional. Hemos mejorado, digamos, en lo que se refiere al servicio civil. Estamos con Mariano de la Fuente, que es especialista en gestión pública del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para hablar de esto. Mariano, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias Jaime por invitarme. Bueno, es una sorpresa que hayamos podido mejorar porque, digamos, la impresión que hay es que, bueno, si bien ha habido unos avances, en el sentido de que se ha creado Servir para comenzar, luego se aprobó la ley de servicio civil. Hay quienes piensan que esta ley todavía, bueno, está empezando a aplicarse, pero es una aplicación que todavía es un poco subterránea, invisible, y sus consecuencias todavía no se notan. Entonces, ¿cómo así es que hemos mejorado? Bueno, básicamente para explicar un poco a la gente quizás qué es este índice, ¿no? Este índice se construyó en el año 2003, cuando la región, los países de América Latina hicieron un tratado, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, donde determinaron cuáles son las buenas prácticas de gestión de recursos humanos en el Estado, ¿no? Y en base a eso el BID hizo una metodología que espeja esa carta, con un índice que va de 0 a 100 puntos. Perú en la primera medición, el de 2004, tenía solamente 14 puntos. 14 de 100. 14 de 100. Pasó después en el año 2011, cuando se hizo la segunda medición en el caso de Perú, con la misma metodología, a 29 puntos por la creación de Servir, el cuerpo de gerentes públicos que se había creado así recientemente. Y en el 2015, en el diagnóstico que acabamos de finalizar, pasa a 41 puntos, ¿no? Sube 12 puntos en 4 años, cuando en el resto de la región subió solamente en promedio 8 puntos en 10 años. Eso para darles una idea de los avances. ¿Y por qué avanzó Perú? Varias razones. Primero, el ente rector, que es Servir, se consolidó como ente rector, como entidad que suma valor agregado a las demás instituciones del sector público. Se aprobó la ley, por supuesto, con su reglamento. Hay países que sacan leyes de servicio civil y no las reglamentan nunca, 20 años después. El Perú al año la tenía reglamentada. Ya el 95% de las entidades están en tránsito, en este tránsito que parece largo, pero recordemos que la ley establece 6 años para la implementación plena de la ley. Recién van 1 año desde que comenzó ese periodo de 6 años, ¿no? Claro, y es un tránsito complejo, digamos, es todo un trabajo interno que tienen que hacer las entidades para, digamos, reformularse de alguna manera. Exacto. Entonces no es tan fácil en medio de los problemas diarios. Exacto, es repensar su mandato, cómo se oriente al ciudadano, cómo poner primero al ciudadano y no mirarse el ombligo, como hacen muchos estados en nuestra región. Es un ejercicio complejo y además pensemos que el Estado, para llegar al nivel donde estuvo hasta que se creó Servir y la ley de servicio civil, se ha venido deteriorando durante muchos años, ¿no? Entonces, retrotraer eso, ¿no? Lleva tiempo y creo que para el tiempo que ha pasado se ha avanzado bastante. Igual Perú tiene 41 puntos sobre 100, tiene bastante para avanzar y los países que mayor índices tienen son Brasil y Chile, que tienen 65, 67 puntos. Pero, por ejemplo, aquí veo que este índice pues se descompone en varias categorías. Hay una que se llama eficiencia, y hemos pasado de 25 puntos a 40 del 2011 al 2015. Es decir, hemos tenido un incremento, digamos, notorio en eficiencia. Eso no lo percibe nadie. ¿A qué se refiere? Que el índice, bueno, la metodología se basa, para entrar ya en más detalle, en 33 puntos críticos se llaman, que son como benchmarks o frases en distintas prácticas de recursos humanos. En eficiencia tiene 3, una de ellas es, por ejemplo, cuánto se gasta en la masa salarial, ¿sí? La masa salarial con respecto a la capacidad fiscal del país se ha mantenido estable, ¿sí? Perú se ha caracterizado por tener una situación macroeconómica sólida los últimos años y por lo tanto la planilla, pese a haber aumentado en términos absolutos, en términos relativos se ha mantenido más o menos estable en 27% del gasto. Es importante también... ¿Eso es bueno o malo? Bueno, es un monto razonable comparado con otras economías y con lo que vemos en otros países y en los países desarrollados, ¿no? Porque aquí hay un problema con los niveles salariales que son muy bajos. Bueno, los niveles salariales es algo que todavía no se ha ajustado y es parte del tránsito, ¿no? Entonces eso es uno de los desafíos que quedan para adelante. De acuerdo, pero eso también no está claro, ¿no? Porque no sabemos, digamos, se suponía que la reforma esta de la ley de servicio civil iba a permitir subirle sobre todo a los mandos profesionales y técnicos medios y altos que están muy mal pagados en el Perú.
En cambio, un portero puede ganar casi tanto como un ingeniero. Entonces, es una cosa totalmente absurda. Pero eso no se resuelve, o mejor dicho, no sé si se está aceptando una escala que permita realmente mejorar. En eso se está trabajando, hay un reglamento de la escala salarial y parte de esa pasada en tránsito a implementar la nueva ley significa justamente el mapeo de los puestos, la valorización de esos puestos, es decir, cuánta responsabilidad tiene cada puesto, qué valor monetario se asigna a ese puntaje de responsabilidad y en base a eso remodificar la escala salarial. Claramente ese es uno de los principales desafíos. Bueno, eficiencia, ese es un criterio. ¿Qué otros criterios de eficiencia podría haber? El coste, bueno, los costes salariales no son excesivos. Otro tiene que ver con la competitividad salarial con el mercado, ¿no? O sea, si no se paga demasiado comparado al mercado. Y en base... Pero que es al revés, se paga muy poco en comparación al mercado. Bueno, en realidad, si uno toma... ¿Qué índice es este? ¿Cuáles son los países en los cuales el sector, los funcionarios públicos ganan más que en el sector privado? Si se toma el promedio y se toma la encuesta nacional de hogares, más o menos el servidor público peruano del Poder Ejecutivo gana en promedio 1.1 veces el PIB per cápita, ¿sí? Y eso es más o menos lo que gana en otros lugares. Sin dudas hay mucho que mejorar. De vuelta, se ha mejorado la eficiencia, pero como usted marcaba, la eficiencia puede aumentar muchísimo más, ¿no? Después, en lo que se refiere a mérito, también hemos mejorado de una manera consistente, de 40 a 53, hemos mejorado 13 puntos. En mérito, principalmente para darle... Es decir, la meritocracia se refiere... El índice de mérito tiene distintas componentes, ¿no? Uno es el ingreso, cómo ingresa la gente al sector público. Hay más uso de un portal centralizado, hay uso de las páginas web, inclusive para los contratos CAS, que son los contratos temporarios, se concursan, ¿sí? Públicamente, hay un acceso del público a eso. En segundo lugar, tiene que ver con la discrecionalidad al momento de desvincular gente. En muchos países cambia el gobierno y echan a todos, ¿sí? Este no es el caso en Perú, por lo menos lo que hemos visto en los últimos años. Otro punto con respecto al mérito son las promociones basadas en mérito, y en eso Perú no ha avanzado. Es el caso del Perú en los gobiernos subnacionales, ¿no? De regiones, municipalidades, que ahora ejecutan el 70% de la obra pública. Que no captamos en este índice, y una de las ideas que teníamos con Servir en el diálogo era quizás tratar de adaptar la herramienta a los gobiernos subnacionales para tratar de empujar también ese paso, ¿no? Pues ahí está el problema. Ese es uno de los desafíos, tal cual. ¿Qué países en América Latina, digamos, están más avanzados o han, digamos, llevado a cabo reformas del Estado, digamos, interesantes, que uno pudiera mirar? Bueno, reforma del Estado es un término muy amplio, ¿no? Pero si vamos a lo que es los recursos humanos, los países que han implementado reformas interesantes fueron Chile en el nivel directivo, que Perú lo ha seguido con el cuerpo de gerentes públicos, y creo que es importante destacar que Perú y Chile son los únicos dos países de la región que tienen este tipo de segmento directivo diferenciado, mejor remunerado, seleccionado de una forma transparente, meritocrática, ¿sí? Es una práctica que en los demás países de la región todavía no ha permeado, pese a que es una práctica común en los países más desarrollados. El sistema de gerentes públicos es un sistema inorgánico, ¿no? Digamos, son gerentes que se introducen, se inyectan en una organización, pero no, digamos, no forman parte de la estructura normal. Bueno, sí, entiendo que ocupan una plaza de la estructura normal y se le da un suplemento monetario, en base al punto que decía usted, justamente para hacerlo competitivo y para poder atraer ese buen talento que está fuera del sector público, ¿no? Entonces eso creo que me parece una reforma interesante. Ahora, la región, en el libro que hicimos el año pasado, estudiando 16 países, vemos que varios de los países, la gran mayoría de los que estaban en un nivel medio o medio alto en este índice, Costa Rica, Colombia, Uruguay, que tienen servicios civiles de una mayor tradición, quizás no se han movido mucho. Porque las reformas de segunda generación en el servicio civil, tocar, digamos, a los servidores de carrera, a la gran masa, es una reforma mucho más compleja que tocar un segmento directivo. E inclusive en el caso de Chile, por ejemplo, no lo han hecho todavía, ¿no? Es un problema que sigue ahí latente. Entonces creo que es de destacar la valentía de Perú para abordar este problema importante. Es el único país de la región en el que hay una ley como esta de servicio civil. En los últimos años. Perú es el único país. Hay una ley, por ejemplo, salarial en Dominicana que se hizo en el 2013, muy buena en su diseño, pero que, por ejemplo, aún no ha sido reglamentada. Entonces, creo que es de destacar que exista esa ley, ese reconocimiento de que el Estado tiene que avanzar para ayudar a la economía a ser más competitiva y, al mismo tiempo, implementar esa ley una vez que se haya aprobado. ¿Y ustedes perciben que acá se está avanzando realmente, que hay una voluntad política? Porque esto requiere, me imagino, voluntad política incluso a nivel de cada ministerio, de cada entidad. Es decir, el ministro o el jefe de la entidad tiene que empujar el proceso, porque si no se deja distraer por los temas del día a día. En fin, eso requiere una gran fuerza sin duda. Y de concentración, además de autorreflexión. Por eso el hecho que el 95% de las entidades del Poder Ejecutivo, sacando las universidades, ya estén en tránsito,
muestra a las claras, claro, la voluntad política. Me parece que el desafío está a nivel subnacional principalmente, porque pocas regiones y municipalidades han comenzado el proceso. Creo que hay 7 gobiernos regionales que han comenzado, ¿no? Correcto. Muchos no quieren comenzar porque, claro, eso de someterse a evaluaciones, a una carrera meritocrática, hay una resistencia a la meritocracia, ¿no? Yo también creo que hay también una resistencia en base a una falta de información, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo de sensibilización importante, como decía antes, hay 6 años para hacerlo, y creo que Servir está tratando de... En estas reformas siempre es muy importante tener victorias tempranas, ¿no? Entonces, si uno avanza y muestra y da un efecto de demostración de que no van a votar a nadie a la calle, que se van a respetar los derechos de los trabajadores, que se va a tratar de mejorar la eficiencia del Estado, creo que eso puede dar un efecto de demostración y traer a la mesa, digamos, a quienes hoy están más con dudas de implementar la ley, ¿no? Pues, porque, y generar procesos positivos, constructivos. Pues me contaba Juan Carlos Cortés que hay una especie de explosión de capacitación en el sector público ahora. Es decir, todos quieren capacitarse porque de alguna manera sienten que se ha roto la inercia burocrática del pasado, ¿no? Ahora se está ingresando en un proceso de mejoramiento, de evaluación, y entonces hay que capacitarse. Le doy un dato. En esta evaluación uno de los puntos críticos que subió también fue la tecnificación de las dotaciones, que es el porcentaje de servidores públicos que tienen título universitario. Aumentó en un 16% en 4 años. ¿Ah, sí? Hay una tendencia a la profesionalización que es fundamental. Correcto. Profesionalización entendida como formación académica, ¿no? Claro. O sea, en nuestro informe entendemos profesionalización por un ingreso basado en mérito y una meritocracia, ¿no? Pero si vamos a lo que es títulos formales, sí. Bueno, ojalá que esos títulos estén expresando una buena preparación, porque también hay universidades que te venden títulos. Bueno, Mariano de la Fuente, especialista en gestión pública del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por su participación. Un gusto, muchas gracias. En la hora ahí. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. No se vayan. Viene ahora Rumbo Económico.